Buenos días, amigos y amigas del canal del Guardabujas, en esta mañana del 14 de septiembre del año 2020. ¿Cómo ha ido el verano? ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado en estos meses tan atípicos? Un verano, la verdad que extraño por las circunstancias que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19. Este es el primer vídeo de la nueva temporada. Bien, es verdad que en los últimos días hemos subido vídeos de aquellas cosas que hemos hecho en vacaciones, lugares que hemos visitado, pero hoy os voy a ofrecer el primer vídeo de la nueva temporada 2020-2021, y en este caso lo que vamos a hacer hoy es comentar otro libro, un libro que tuve la oportunidad de terminar el pasado mes de agosto, después de varios meses de lectura, y que creo que es bastante relevante no solo para los aficionados al ferrocarril, aunque bien es cierto que el tema no es exactamente el ferrocarril, pero sí creo que puede interesar bastante a las personas que les gusta este tema, a que los que comparten afición pues con un servidor. El libro en cuestión se llama The Russian Revolution y su autor es Richard Pipes. Como podéis ver, estamos hablando de un libro, de un volumen bastante considerable sobre, evidentemente, la Revolución Rusa. No os preocupéis, aquellas personas que estén interesadas en leer este libro, porque en la descripción voy a dejar toda la información que pueda ser útil para las personas que quieran leer este libro. Evidentemente está en la versión inglesa y también se puede leer, evidentemente, la edición española en la editorial Debate. De todos modos, no os preocupéis, que os voy a dejar toda la información abajo en la descripción. ¿Quién es Richard Pipes? Bueno, pues Richard Pipes es un historiador norteamericano. No voy a hablar en profundidad de quién es él, pero sí voy a decir que es un historiador norteamericano especializado en temas de la Europa Oriental y del antiguo Imperio Ruso y la extinta Unión Soviética, y ha escrito pues muchísimas investigaciones y libros al respecto. Bien, es verdad que este libro no es el primero que leo de este autor, pero creo, por lo que he leído en las críticas y por la información que contiene, que es el más relevante. Es una obra indispensable para saber qué fue la Revolución Rusa. Y como último dato biográfico, pues os puedo comentar que entre 1981 y 1982 estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la época en que era presidente Ronald Reagan. Este libro es indispensable, o lo considero interesante, por dos razones. En primer lugar, evidentemente es un libro que nos habla de la Revolución Rusa. Nos describe cómo era el Imperio Ruso a finales del siglo XIX, empieza a introducir al lector cómo era el Imperio Ruso en esa época, los últimos zares, Alejandro II, Alejandro III y Nicolás II, y luego ya empieza a desgranarnos el autor pues distintos elementos que son indispensables para entender los posteriores acontecimientos. Es decir, primero nos describe los distintos grupos sociales y políticos que configuraban el Imperio Ruso, la inteligencia, el campesinado, la Iglesia Ortodoxa rusa, su influencia, por supuesto, y también nos explica qué era el régimen autocrático del zar Nicolás II, el último de la dinastía Romanov. Posteriormente nos habla de cuál era la situación de Rusia en los años previos a la Primera Guerra Mundial, nos habla de consideraciones estratégicas que sería muy largo de explicar, algunas de ellas las hemos comentado en el Guardabujas. Ya se inicia la Primera Guerra Mundial en el verano del 14 y hasta el 17 pues Rusia está participando en este conflicto. Un conflicto en el que Rusia pues no tiene demasiada fortuna, se producen las dos revoluciones, porque en realidad se habla de la Revolución Rusa, pero en realidad son dos, la de febrero del 17 y posteriormente la de octubre del 17. La de febrero da lugar a un gobierno provisional, que en última instancia está encabezado por Kerensky, y finalmente los bolcheviques, una de las facciones del Partido Socialdemócrata Ruso, pues toma el poder de una forma poco ortodoxa, vamos a decirlo así, asaltando el Palacio de Invierno
en octubre del 17 y dando pie a lo que posteriormente sería la Unión Soviética, aunque bien es cierto que esto viene más adelante. Y una vez que los bolcheviques llegan al poder, el partido encabezado por Vladimir Ilich Ulyanov, conocido por Lenin, pues empiezan a poner los cimientos del nuevo régimen, de lo que será luego la Unión Soviética, es decir, se irán suprimiendo los rivales políticos, se instaurará el régimen de partido único, se declara la guerra al campesinado ruso, que le dedica un capítulo extenso a este asunto, se empiezan a tomar medidas de carácter económico y finalmente el último episodio del libro, el último capítulo, nos analiza la instauración de lo que se denomina como el terror soviético, es decir, cómo el régimen empieza a reprimir aquellos elementos pues que no le son afectos, con la instauración, por ejemplo, de la checa por Derchinsky, el polaco Derchinsky. Esto es una síntesis de lo que habla el libro. Y posiblemente alguien me pregunte, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el ferrocarril? Pues mucho. De hecho, yo creo que no es exagerado decir que la Revolución Rusa no se entiende sin el ferrocarril. Y puedo poner varios ejemplos al respecto. Como dije antes, ya lo hemos tratado este tema en el guardabujas.com, la bitácora dedicada a temas ferroviarios, pero voy a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, no se entiende la debacle del ejército imperial ruso en la Primera Guerra Mundial sin analizar cómo estaban las infraestructuras ferroviarias de la época. De hecho, en comparación con los aliados occidentales, Rusia presentaba una calamitosa situación en su red ferroviaria. En segundo lugar, podemos decir que no se entiende la Revolución Rusa, evidentemente, sin el viaje que Lenin realiza desde Suiza, desde su exilio suizo, hasta San Petersburgo. Un viaje que tiene una parte en tren y otra parte en barco. Un viaje financiado y apoyado por el Imperio Alemán, ya que al Imperio Alemán le interesaba dejar fuera de combate a Rusia, para así trasladar todas sus fuerzas al frente occidental y derrotar al Reino Unido, Francia y sus aliados. Y en tercer lugar, que también lo hemos comentado, todo esto lo hemos comentado en el guardabujas, pero bueno, yo lo repito aquí otra vez, el viaje que realiza Lenin desde San Petersburgo a Moscú cuando se ve, pues es palpable la amenaza de la conquista militar de la capital por parte de las tropas del Imperio Alemán, un viaje que se realiza prácticamente en la clandestinidad y del que comento algo en un artículo reciente en el guardabujas. Por lo tanto, por todo esto considero indispensable, interesante, leer este libro, The Russian Revolution, de Richard Pipes, que la verdad no es el primero que leo de él, y he tardado 6 meses en leerlo, pero la verdad es que merece la pena, evidentemente, para las personas que les guste mucho el tema de la Revolución Rusa, cosa que es mi caso, y también, por supuesto, el ferrocarril. Y esto es todo por ahora. Os agradezco una vez más la atención que me habéis prestado en el canal. Ya hemos alcanzado la cifra de 251 suscriptores, lo cual es un motivo de satisfacción. Muchas gracias por todos los comentarios, por el apoyo que recibo a la hora de subir estos vídeos y de ofrecer este material que creo que es relevante. Os invito a suscribiros si no lo habéis hecho. Y por lo demás, esto es todo por ahora. Os mando un saludo cordial, un saludo afectuoso y os deseo un buen lunes. Un saludo cordial.